Mucho gusto. Mi nombre es Yamila Eusebio Cortés. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Pochutla, cursando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El tema que les explicaré a continuación se llama estimación de costos y asignación de costos indirectos, correspondiente de mi clase de Ingeniería Económica impartida por mi docente Carlos Alberto Franco Canseco. El propósito de mi tema es explicar los costos mediante diferentes métodos, así como determinar la asignación de costos indirectos por medio de tasas de costeos tradicionales y basadas en diferentes actividades. Los subtemas que explicaré a continuación son cómo entender la estimación de costos, el método unitario, los índices de costos, así como también entender las ecuaciones costo-capacidad, el método de factor, las tasas y asignación del método tradicional y el costeo basado en actividades ABC. Comencemos. Para el entendimiento de la estimación de costos debemos de conocer que los costos se componen por costos indirectos y costos directos. Los costos directos principalmente se componen con un cierto detalle y después se incorporan los costos indirectos mediante tasas o factores de un cierto enfoque. Para un mejor entendimiento de este tema, debemos de conocer el enfoque de la estimación de costos, donde, por ejemplo, en una industria de sector público o privado se aplican enfoques ascendentes para estimar costos, donde presento la siguiente figura, que es un proceso simplificado de estimaciones de costos por los enfoques ascendentes y descendentes. Los enfoques ascendentes consideran un precio requerido como variable de salida y los cálculos de los costos como variable de entrada, así como los costos descendentes consideran el precio competitivo como variable de entrada y las estimaciones de costo como variable de salida. Bien, Bien, ahora, para el método unitario. Debemos conocer que el método unitario es una técnica de estimación preliminar muy popular que se aplica en todas las profesiones. El costo estimado total, que se simplifica por las variables CT, se obtiene al multiplicar el número de unidades n mayúscula por un factor de costo por unidad, que en este caso lo ponemos con la variable u minúscula. Bien, el factor unitario debe actualizarse con frecuencia para mantener al día los cambios de costos de las áreas e inflación. A continuación explicaré un ejemplo pequeño y sencillo para entender el método unitario, que es muy sencillo, más prácticamente se basa en obtener, por ejemplo, una cantidad específica de tu material que vayas a ocupar. Un ejemplo, tú vas a ocupar 100 libretas para poder estudiar en tu universidad, cuyas libretas deben de tener un precio unitario, cuyo precio vamos a asignarle que son de 25 pesos. Eso es un ejemplo teórico. A continuación explicaré ahora un ejemplo práctico.
Bien, para nuestro subtema 3 de este tema es explicar los índices de costos. Principalmente, un índice de costos es una razón que tiene ahora un artículo respecto al que tuvo en algún momento del pasado. Es decir, yo lo relaciono mucho con el índice de precios al consumidor, que se relaciona que el precio actual que tú tienes hoy no fue igual al del año pasado o el de un tiempo pasado. Sigamos con nuestro ejemplo de las libretas, de las 100 libretas, cuyo precio era de 25 pesos. Digamos que el precio actual de hoy es 25 pesos, pero por ejemplo, en el año 2019 no fue de 25, digamos que tiene un precio de 22 pesos. Esta es la importancia de estar actualizando frecuentemente nuestros índices. Por lo tanto, concluimos que en este tema de índice de costos, la importancia se basa en estar actualizando frecuentemente nuestros índices, dado que el valor que tuvo pasado no lo tiene actualmente. Explicaré a continuación un ejemplo práctico mediante nuestra siguiente ecuación. Bien, ahora para la explicación de costo-capacidad. Debemos de conocer que la relación de estimación de costo está en diferentes variables de diseño para predecir costos. Ahora bien, la relación de estimación de costos difiere del método de índice de costos porque el índice se basa en un costo histórico de una cantidad o calidad de la variable. Ahora debemos de conocer que la ecuación costo-capacidad, como su nombre lo indica, se trata de una ecuación que relaciona el costo de un componente de un sistema o planta con su capacidad. Así como también a este método o a esta ecuación se le conoce como el modelo de dimensionamiento o como la ley de la capacidad. Se presenta a continuación una fórmula que define pues la ecuación. Bien, ahora usualmente, para la exponente de x de la ecuación costo-capacidad, debe de encontrarse de que x debe estar en un rango entre mayor a 0 o menor o igual a 1. Ahora, si x es menor a 1, las economías de la escala otorgan una ventaja de costos en dimensiones mayores. Si x es igual a 1, hay una relación lineal. Y si x es mayor a 1, hay deseconomías de escala, pues hay un mayor tamaño cuesta con una relación lineal. A continuación, pues demuestro las siguientes fórmulas que están también relacionadas con esto. Ahora explicaré un pequeño ejemplo de la ecuación costo-capacidad.
Bien, ahora, otro método común para obtener estimaciones de costos preliminares de plazas, plantas o procesadoras se denomina el método del factor. Si bien los métodos ya analizados sirvieron para estimar costos de grandes artículos de equipos, procesos o costos. El método de factor se desarrolló específicamente para costos de plantas totales. El método parte de una premisa que pueden obtener costos de plantas totales muy confiables al multiplicar el costo del equipo principal por ciertos factores, como se dispone sin dificultad del costo de equipo principal. Es posible estimar rápido el costo de la planta si se conocen los factores apropiados. Con frecuencia, pues, se hace referencia de dichos factores como factores de Lang, en memoria de Hans Lang, quien fue el primero en proponer este método. En una forma más simple, el método de factor se expresa con la fórmula del método unitario, como se muestra a continuación. A continuación, pues explicaré un ejemplo sencillo de este método de factor para pues el mejor entendimiento. Ahora, para el tema de tasa y asignación tradicional por costos indirectos. Los costos indirectos que se incurren por la producción de un artículo o prestación de un servicio tienen un seguimiento y una asignación mediante un sistema de contabilidad de costos. Ahora, dice que el sistema de contabilidad de costos acumula costos de materiales, costos de mano de obra y costos indirectos, también llamados generalmente gastos de fábrica o los centros de costos. Todos estos costos en los que incurre un departamento o línea de un proceso se agrupan como un título de centros de costos. Ahora bien, pues explicaremos más que nada que los costos indirectos pues son asociados con los impuestos prediales de departamentos de servicios y mantenimiento, personal, asesoría legal, calidad, supervisión, compras, etc. Deben asignarse al centro de uso. La recolección detallada de esta información es difícil en términos de costos y con frecuencia resulta imposible. Por lo tanto, se utilizan esquemas de asignación para distribuir los gastos de manera razonable. La mayor parte de la asignación se logra con una tasa de costeo indirecto predeterminada, calculada mediante la relación general, que es igual a la tasa de costos indirectos, sería igual a la tasa de costos indirectos estimados sobre el nivel estimado de la base. Explicaré pues a continuación un ejemplo práctico para poder relacionar mejor este tema. Pero principalmente pues debemos de conocer ahora que cuando se usa la misma base de asignación para distribuir costos indirectos a varios centros de costos, se puede determinar la tasa global, donde se calcula que la tasa de costos indirectos es igual al total de costos indirectos entre el total de costos directos del material. Así que ahora sí, pues procederé a calcular mi ejemplo y mi ejercicio práctico que les comenté.
Ahora por último, nuestro tema del costeo basado en actividades ABC para costos indirectos. Bien, dice que una técnica mejorada es el costeo de actividades ABC, que está diseñado más que nada para identificar centros de costos, actividades o impulsores de costos, que a continuación se describe pues cada uno de ellos. Un centro de costos es donde los productos o servidores finales de la corporación se denominan centros de costos o grupos de costos que reciben los costos indirectos. Las actividades por lo general son departamentos de apoyo, donde se generan los costos indirectos que después se distribuyen a los centros de costo. Y los impulsores de costo comúnmente se expresan en volúmenes e impulsan el consumo de un recurso compartido. Algunos ejemplos son el número de órdenes de compra, los costos de cambiar órdenes de ingeniería, etc. Para aplicar el costo de ABC implica varios pasos. Como número uno, pues es identificar cada actividad y el costo total. Posteriormente se determinan los impulsores de costo y sus volúmenes de uso, para después calcular la tasa de costo indirecto de una actividad, donde su fórmula es tasa de ABC de costo indirecto sería igual al costo total de las actividades sobre el volumen total del impulsor del costo. Como paso 4, dice que con la tasa asignar el costo indirecto de los centros de costo de cada actividad. Ahora dice bien que explicaré pues el siguiente ejercicio del costo mediante el costo de ABC aplicando mis 4 pasos que expliqué a continuación. Debemos de conocer que también que algunos defensores del método de ABC recomiendan descartar los métodos tradicionales de contabilidad de costos de una compañía y utilizar excesivamente el método de ABC. No es tan buen enfoque, pues el método de ABC no es un sistema de costos completo. Así como también debemos de saber de que el costo de ABC proporciona información que auxilia al control de costos, más no en su totalidad te da un resultado que te defina como variable utilizar solamente este costo. También nos podemos variar o depender de los diferentes costos que expliqué anteriormente. Empecemos a explicar pues nuestro ejercicio.
Mi nombre es Yamila Eusebio Cortés y eso fue todo. Muchas gracias.